tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis a Photon Hypernova. En el video vamos a revisar todas sus cartas, cuáles son las mejores, genéricas, qué cambia para muchos decks, consejos sobre cómo aproximarse, mi opinión sobre este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio del uso de las estampas de tiempo para poder navegar a través de toda la información de la mejor forma posible. Sumado a que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, por ende si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Photon Hypernova es el primer set principal para nosotros TCG de 2023. Está agendado para ser entregado el día 10 de febrero a nosotros TCG. Los sets principales son entregados 4 veces al año y se componen de 101 cartas, 80 que nos llegan directamente desde la versión de OCG, 12 cartas originales de parte de TCG, 8 importaciones y una reimpresión de alto valor de colección. De las 100 cartas originales que se entregan con el set, su distribución de rareza es la siguiente: son 10 cartas de rareza secreta, 14 de rareza ultra, 26 cartas de rareza super y 50 cartas comunes. Asimismo, cada uno de estos sets entrega 5 cartas de rareza Starlight Rare, 4 son de las cartas nuevas que componen este set y una carta se agrega y es una reimpresión. Para este caso de Photon Hypernova tenemos la elección del Mirror Jade Dice Blade Dragon. Cada sobre entrega 9 cartas, que son 8 de rareza común y una carta foil. Cada caja entrega 24 sobres y estos usualmente entregan 2 de rareza secreta, 4 de rareza ultra y 18 cartas de rareza super. Y el MSRP de cada uno de los sobres, es decir su precio sugerido y o promedio, es de $4.50. Los arquetipos que reciben soporte o hacen su debut van a estar apareciendo en su pantalla. Consideren que para algunos de los temas se están entregando muchísimas cartas y para otros solamente se entrega una, pero si el nombre del arquetipo está apareciendo en su pantalla, entonces están recibiendo soporte de una forma u otra. Vamos a revisar todas las cartas que se entregan con el set y qué es lo que hacen. El único arquetipo nuevo es el original de TCG, que es Gold Pride. Sus monstruos de main deck comparten la característica de que si nuestros puntos de vida son menores que los del rival, podemos invocarlos de forma especial desde la mano. Sobre qué hace cada uno: Leon, si esta carta es invocada de forma normal o especial, seleccionamos un monstruo Gold Pride que no sea de tipo Warrior en nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto del turno, excepto monstruos Gold Pride. Durante la main phase del oponente podemos, como un efecto rápido, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por sincro un monstruo de sincro usando solamente monstruos Gold Pride que controlamos. Luego tenemos Nitro Head. Durante la standby phase del oponente podemos invocar un Nitro token al campo del oponente, pero no puede ser utilizado como material de link. Durante la main phase del oponente, como un efecto rápido, seleccionamos un Nitro token en campo. Destruimos ese token, además destruimos todas las demás cartas en las zonas de monstruo, magias y trampas adyacentes. Gold Pride Captain Carry. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una trampa Gold Pride desde nuestro deck a nuestra mano. Si esta carta es enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Gold Pride que controlamos que fue invocado desde el extra deck. Removemos hasta 3 cartas Gold Pride desde nuestro cementerio, y si lo hacemos, ese monstruo gana 500 puntos de ataque por cada carta removida de esta forma. Star Leon es su sincro de 6 genérico. Durante la main phase, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Esta carta gana ataque igual al ataque original de ese blanco. Si nuestros puntos de vida son menores que los del rival, podemos destruir ese blanco. Y una vez por turno durante la fase final, si el efecto anterior fue activado este turno, regresamos esta carta al extra deck, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Gold Pride desde nuestro deck o cementerio. Gold Pride Nitro Blaster es un Link 2 que pide 2 monstruos Gold Pride con diferentes niveles. Podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla, lo destruimos. Luego, si nuestros puntos de vida son menores que los del oponente, podemos destruir todas las cartas en las zonas de monstruo, magia y trampa adyacentes. Una vez por turno durante la fase final, si este efecto fue activado este turno, regresamos esta carta de vuelta al deck, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un Gold Pride Nitro Head desde nuestro deck o cementerio. Para la magia tenemos The Crowd Goes Wild. Revelamos un monstruo Gold Pride de nuestra mano, añadimos un monstruo Gold Pride con un nombre diferente desde nuestro deck a nuestra mano, luego aplicamos el siguiente efecto: invocamos de forma especial un monstruo Gold Pride desde nuestra mano, pero perdemos puntos de vida igual a su ataque original. Por último tenemos su trampa Start Your Engines, que si nuestro oponente invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos, seleccionamos uno de esos monstruos, revelamos 3 monstruos Gold Pride desde nuestro deck, nuestro oponente elige uno de forma aleatoria para que lo invocamos de forma especial, revolvemos el resto de vuelta al deck y luego destruimos el monstruo seleccionado. Es un inicio interesante respecto a las cartas, pero es muy poco para decir que serán mejores o que tienen futuro. Muchos jugadores los han mezclado con Punk por el pago de puntos de vida, sinergia con las cartas y mucho más, con muy buenos resultados, pero es más por lo que hace y ofrece Punk que por otra cuestión. Le haremos su video de análisis cuando tengamos todas las cartas del arquetipo con la entrega de Cyberstorm Access. Para las estrategias que reciben soporte significativo, tenemos el soporte de Chaos. Se entregan 8 cartas. Para lo que hacen, primero tenemos a Mental Tuner. Podemos activar uno de estos efectos. Removemos hasta un monstruo de luz y hasta un monstruo de oscuridad desde nuestra mano y o cementerio para incrementar o reducir el nivel de esta carta igual al número de monstruos removidos por este efecto hasta el final del turno. O seleccionamos hasta 2 de nuestros monstruos removidos de luz y otro de oscuridad y los regresamos al cementerio. Y si lo hacemos, incrementamos o reducimos el nivel de esta carta igual al número de cartas regresadas por este efecto hasta el final de este turno. Es un blanco de Emergency Teleport. Luego tenemos Chaos Witch. Permite tributar esta carta para invocar 2 tokens de atributo de oscuridad. Y si esta carta es removida de mano cementerio, permite invocar 2 tokens de atributo de luz. Solo podemos usar un efecto por turno y no podemos invocar monstruos desde el extra deck excepto de atributo de caos el turno que se activó cualquiera de sus efectos. Los siguientes 2 monstruos comparten la
característica de que no se pueden invocar de forma normal o colocar, se deben invocar de forma especial por efecto de carta, y si esta carta boca arriba fuera a dejar el campo, se remueve en su lugar. Para lo que hace cada uno tenemos Shell of Chaos, que podemos remover un monstruo de atributo de luz desde nuestra mano cementerio para invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Además, si lo hacemos no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck, excepto monstruos de sincro de los atributos de caos. Y si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar uno de nuestros Core of Chaos removidos para invocarlo de forma especial. El otro es el Core of Chaos, que es prácticamente el efecto contrario, permitiendo remover un monstruo de atributo de oscuridad desde nuestra mano cementerio para invocarlo de forma especial, y nos hace lock a monstruos de extra deck de sincro de atributo de caos. Y si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar un Shell of Chaos removido para invocarlo de forma especial. Para las demás cartas tenemos Chaos Mirage Dragon, que permite seleccionar un monstruo de luz u oscuridad removido. Lo invocamos de forma especial a nuestro campo, pero negamos sus efectos. Además, por el resto de este turno no podemos invocar monstruos desde el extra deck, excepto monstruos de sincro de atributo de caos. Si esta carta se envía al cementerio como material de sincro, podemos seleccionar cartas que el oponente controla igual y este número de otros monstruos usados para la invocación de sincro y los removemos. Chaos Beast es un sincro de nivel 6 que pide un tuner de luz y uno más no tuners de oscuridad. Si cualquier carta fue removida este turno, esta carta gana 1000 puntos de ataque. Podemos seleccionar un monstruo de atributo de luz u oscuridad removido, lo añadimos a la mano. Durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover un monstruo de atributo de luz y oscuridad desde nuestra mano y o cementerio para invocar de forma especial esta carta desde el cementerio. El otro es el Chaos Arcfiend, sincro de nivel 8 que pide un tuner de luz y uno más no tuners de oscuridad. Si cualquier carta fue removida este turno, esta carta gana 2000 puntos de ataque. Esta carta puede atacar a todos los monstruos que el oponente controla una vez a cada uno. Además, removemos cualquier monstruo destruido por batalla que peleó con esta carta. Y si esta carta en control de su dueño deja el campo por efecto de carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo de caos sincro desde nuestro extra deck, excepto este mismo. Por último tenemos Chaos Phantasm, es una trampa normal. Seleccionamos uno de nuestros monstruos tuner de atributo de luz removidos y uno de nuestros monstruos removidos de nivel 8 o inferior de atributo de oscuridad que no sea tuner. Regresamos ambos al cementerio, luego invocamos de forma especial un monstruo de atributo de luz u oscuridad desde nuestro extra deck, cuyo nivel sean los niveles totales de los monstruos regresados. Lo entregado para aquellos es interesante, pero tiene algunas problemáticas. Lo primero es que por alguna razón hace restricción a solamente monstruos de sincro, lo que si bien tiene sentido, se siente que se limita demasiado a la estrategia. Lo otro es que una gran pieza para usar está prohibida, siendo el Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon. Las cartas recibirán más soporte en Cyberstorm Access, y más adelante haremos algunas notas competentes sobre lo que estas podrían llegar a ser. Luego tenemos el soporte para Galaxy y Photon. Primero tenemos al Photon Emperor. Si es enviada al cementerio, excepto si estaba en campo y controlamos un monstruo Photon o Galaxy en campo o cementerio, permite invocarla de forma especial en defensa. Después de su invocación normal o especial, permite invocar de forma normal un monstruo de atributo de luz de forma adicional a la invocación normal de nuestro turno. Galaxy Summoner, si es invocada de forma normal o especial, permite seleccionar un monstruo Photon o Galaxy en cementerio, excepto este mismo, para invocarlo en modo de defensa. Y también permite seleccionar otro monstruo de atributo de luz que controlamos para hacerlo un monstruo de nivel 4. Galactic Uribo siempre es tratada como una carta Galaxy. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, lo descartamos para invocar de forma especial un Galaxy Ice Photon Dragon desde la mano o deck y cambiamos el blanco de ataque a ese monstruo. Luego podemos acoplar esta carta desde nuestro cementerio a un monstruo de Xyz como material. Y también si no varios monstruos Photon o Galaxy fueran a ser destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos remover esta carta desde el cementerio en su lugar. Galaxy Photon Dragon es un monstruo de rango 4 genérico. Otros monstruos de atributo de luz ganan 500 de ataque. Podemos desacoplar un material para añadir una carta Galaxy o Photon y la añadimos desde nuestro deck a nuestra mano o la enviamos al cementerio. Si no varios monstruos de atributo de luz son invocados de forma especial a nuestro campo, podemos seleccionar uno de esos monstruos. Su nivel se vuelve 4 u 8 hasta el final de este turno. El otro monstruo de Xyz es el Number C62, el Neo Galaxy Ice Prime Photon Dragon. Es un rango 8 que pide 3 monstruos de nivel 8 de atributo de luz. También se puede invocar por Xyz utilizando un Number 62 Galaxy Ice Prime Photon Dragon que controlamos y pasamos sus materiales a esta carta. Al inicio de nuestra fase de batalla podemos desacoplar un material desde esta carta. Esta carta puede hacer hasta 3 ataques a monstruos durante esta fase de batalla, y si esta carta tiene a Galaxy Ice Photon Dragon como material, gana los siguientes efectos. No es afectado por efectos de monstruos del oponente y gana ataque igual al combinado de niveles y rangos acoplados como material por 100. Numeron Creation es una magia que siempre es tratada como una Galaxy Ice. Si hay 3 o más monstruos dragón de luz con 3000 de ataque original o más en campo, podemos invocar de forma especial un Dragon Xenomber desde nuestro extra deck y luego acoplamos esta carta en el campo a él como material. Galaxy 100 es una magia continua que en activación permite enviar una carta Galaxy o Photon del deck al cementerio. Si Galaxy Ice Photon Dragon es invocado de forma especial a nuestro campo, permite mirar el extra deck del oponente y activar un efecto. Removemos un monstruo desde allí o invocamos de forma especial un monstruo number desde allí a nuestro campo. Por último tenemos Photon Time Stop, trampa normal, que tomamos una magia o trampa continua Photon o Galaxy desde nuestro deck y la añadimos a nuestra mano o la ponemos boca arriba en el campo. Si esta carta boca abajo en control de su dueño es destruida por efecto de carta durante el turno del oponente y controlamos a Galaxy Ice Photon Dragon o un monstruo de Xyz que lo tiene como material, podemos activar este efecto y se vuelve el final del turno. Sobre este soporte hablaremos su video de análisis dentro de algunos días. Sobre lo que mejora es que permite que las búsquedas de las cartas Photon y Galaxy sean mucho más simples ahora. Asimismo, la invocación de sus monstruos principales de Xyz o incluso su nuevo monstruo jefe se puede lograr fácilmente. En sí es buen soporte, pero no es una revolución y no soluciona problemas que el deck tenía o mucho menos que se haga mucho más funcional. Pero sí hay algunas opciones interesantes, incluso como cartas para utilizarse en otras estrategias. Para el soporte Gishki tenemos a Grimness. Tiene el efecto compartido de los Gishki para cumplir con el requerimiento de ritual completo de los monstruos, y si es invocado de forma normal o especial permite invocar un monstruo Gishki desde nuestro deck, excepto este mismo, pero solo podemos atacar con monstruos de ritual hasta el final del turno. Evi Gishki Neremanas, monstruo de ritual de nivel 10, que en su invocación especial permite seleccionar un monstruo de atributo de agua en cementerio para invocarlo de forma especial al campo.
campo. No puede ser destruido por batalla con un monstruo invocado de forma especial desde el extra deck, y cuando el oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido, podemos regresar un monstruo de ritual Gishki que controlamos a la mano, y si lo hacemos negamos ese efecto y regresamos ese monstruo al deck. Focused Aqua Mirror es una magia normal que permite añadir cualquier monstruo Gishki del deck a la mano, y durante la fase final, si controlamos un monstruo de ritual Gishki, podemos remover esta desde el cementerio para colocar desde el deck una magia o trampa Aqua Mirror. Su efecto de búsqueda a la mano no es una vez por turno. Por último, Gishki Necro Mirror es una magia de ritual que puede invocar cualquier monstruo de ritual Gishki. Debemos tributar monstruos con el nivel exacto desde mano o campo, o tributar un monstruo que el oponente controla. Si invocamos por ritual usando esta carta, perdemos puntos de vida igual al ataque del monstruo invocado por ritual, y si está en cementerio permite seleccionar un monstruo Gishki en nuestro cementerio para colocarlo en el tope del deck y luego colocar esta carta en el fondo del deck. Es increíble soporte para Gishki. Toma los elementos del deck y los unifican, dando incluso más uso a cartas que previamente eran impensables como las Aqua Mirror de trampa. Incluso tienen efectos genéricos como de extensión de Neremanas para poder aprovechar mejor. Gracias a los sprites serán un deck a revisar. Estos también cuentan con su propio video de análisis. Para los insectos tenemos muchísimo soporte a este tipo e incluso a plantas en general. Tenemos al Bio Insect Armor. Si esta carta está en nuestra mano cementerio y no controlamos esta carta, podemos seleccionar un monstruo insecto que controlamos. Le equipamos esta carta, pero lo removemos cuando deja el campo. Además removemos esta carta de equipo cuando deja el campo. El monstruo equipado gana 1500 de ataque y 2000 de defensa durante la fase de batalla y main phase solamente. Infinite Antlion, una vez por turno al inicio del damage step, cuando un monstruo de insecto pelea, podemos seleccionar una carta que nosotros controlamos y una carta que el oponente controla. Las destruimos. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Y si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos equipar un monstruo insecto desde nuestra mano cementerio esta carta como un equipo que da 500 de ataque y defensa. Homungus Hive Sextagger gana 300 puntos de ataque por cada insecto en el campo excepto esta carta. Si uno o varios monstruos insectos son invocados de forma especial, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y durante la fase final activamos este efecto. Cada jugador puede invocar de forma especial un monstruo insecto desde su mano cementerio, pero negamos sus efectos. El Bergram Shield Emperor of the Forest Crown no se puede invocar de forma normal o colocar, debe ser invocado desde mano cementerio al remover 3 monstruos tipo planta y o insecto desde mano y o cementerio. El oponente no puede activar efectos de monstruos en respuesta a la activación de nuestras cartas o efectos de cartas de magias y trampas, y una vez por turno permite durante nuestra main phase poder destruir todos los monstruos boca arriba en el campo excepto monstruos tipo planta e insecto. Además, esta carta no puede atacar directamente por el resto del turno. Ultimate Great Insect es una fusión que pide un monstruo de insecto de nivel 7 y otro de insecto de nivel 8. Solo podemos invocarlo de forma especial una vez por turno. Debe ser primero invocada por fusión o invocado de forma especial al tributar un monstruo insecto con 2000 o más puntos de defensa equipada con una carta de equipo. No puede ser destruido por batalla, y una vez por turno durante la fase de batalla, si una carta boca arriba está en la zona de campo como un efecto rápido, podemos destruir todos los monstruos que el oponente controla. Diabolantis de Menacing Mantis es un sincro de nivel 8 genérico. Si esta carta es invocada por sincro, podemos enviar monstruos de tipo planta y o insecto desde nuestro deck al cementerio, igual y este número de monstruos no turner usados para su invocación de sincro. Si controlamos esta carta invocada por sincro, podemos seleccionar un monstruo insecto o planta que controlamos. Lo tratamos como turner hasta el final de este turno. Sincro genérico que incluso puede ser un Foolish Burial múltiple para los tipos mencionados. Algunas cartas obtendrían valor inmediato, otras tendrían que tener ciertos complementos, pero no quita que es un buen efecto. El Queen Butterfly Danaus, si controlamos este monstruo invocado de forma normal o colocado como un efecto rápido, podemos seleccionar hasta 3 monstruos de insecto de nivel 4 inferior en nuestro cementerio. Cambiamos el ataque de esta carta a 0, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esos monstruos, pero sus efectos son negados. Y por último, el Giant Ball Game, magia continua que durante nuestra main phase, si esta carta fue activada este turno, podemos invocar de forma especial un monstruo de nivel 6 o inferior desde nuestro cementerio. Podemos revelar un monstruo insecto desde nuestra mano, luego seleccionamos un monstruo boca arriba que el oponente controla y un monstruo insecto que controlamos con ataque menor al del monstruo revelado. Cambiamos control de esos monstruos, y si lo hacemos, el monstruo del que tomamos control se vuelve de tipo insecto. Insecto como tal obtiene piezas muy interesantes. Sextagger es un extender que previamente no tenía el tipo. Bergram es un monstruo que ahora mismo no tiene un buen objetivo, pero que podría ayudar a proteger muchas de nuestras cartas. Incluso se visualiza como una carta de tipo tech en otros decks como de Traptrix. Ultimate Great Insect, si bien tiene requerimientos específicos, los decks de insectos son tan variados y diferentes que no sería difícil poder utilizarlos. Y Menacing Mantis puede tener mucho potencial sabiendo qué complementos llevar. Considerando la sorpresa que tuvimos a través de V-Trooper, la existencia o reciclaje de cartas como Resonance Insect o de V-Trooper Mighty Neptune y más, no sería una sorpresa que en el futuro pudiera aparecer un deck insecto que pudiera complementar y sorprender, pero incluso dependerá sobre una nueva lista que pueda ayudar a que estas cartas puedan lucir mucho mejor. Para el soporte ninja tenemos a Geo de Gravity Ninja. En invocación normal, especial o de volteo boca arriba permite seleccionar 2 monstruos en campo para ponerlos boca abajo. Monstruos del rival que fueron volteados boca abajo por este efecto no pueden cambiar su posición de batalla, y si otra carta es volteada mientras este monstruo ya estaba boca arriba en campo, permite seleccionar y destruir una carta que el oponente controla, dándole una carta para poder interactuar o empujar en los juegos, lo que antes por Dancing Lips o de Mason no podíamos obtener un valor real. Yaguramaro de Armor Ninja es una fusión de nivel 5 que se puede invocar por fusión o tributando los materiales que pide. Si es invocada de forma normal o volteada boca arriba, permite remover una carta ninja o ninjitsu art desde mano boca arriba en el campo cementerio para seleccionar una carta que el oponente controla y la remueve, lo que le da acceso a remover cartas sin utilizar cartas malas como Dragon Ninja, y por su requerimiento tan simple será fácil de usar, sea en nuestro turno o por el efecto de Tobari en el turno del rival. Tenchi Kaimei, campo que siempre es considerado una carta ninjitsu art. Cuando un monstruo ninja que controlamos hace daño de batalla al oponente, podemos seleccionar una carta que el oponente controla para destruirla. Esto no es una vez por turno, y por el efecto de Mason podemos aprovechar de increíble forma esta característica. Y si esta carta boca arriba en la zona de campo de su dueño es destruida o removida boca arriba por efecto de carta del oponente, permite seleccionar cualquier número de monstruos ninja en cementerio con nombres
diferentes para invocarlas en modo de defensa boca abajo de vuelta al campo, funcionando como un monstruo reborn o un soul charge pero dependiente del rival. Por último, Green Ninja, si uno o varios monstruos se invocaron de forma especial a nuestro campo, seleccionamos uno de ellos para ponerlo boca abajo. Y si esta carta se va al cementerio de mano o campo, seleccionamos un monstruo en campo para ponerlo en ataque boca arriba o defensa boca abajo. Es útil para generar algunos combos o bloqueos de cadena con el deck. El soporte ninja es fantástico considerando lo entregado en Darkwing Blast. El deck Profin es funcional y sobre todo Geo le permite hacer algo en el turno del rival y no ser absolutamente estático. Hablamos a fondo de estas cartas en el análisis de este arquetipo. Es una opción increíble como un deck nuevo, accesible y potente. Para Plunder Patrol nos llega Jord. Es un monstruo de sincro de nivel 8 genérico. Si el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos, podemos añadir una carta Plunder Patrol desde nuestro deck a nuestra mano. Luego, si esta carta está equipada con una carta Plunder Patrol, podemos invocar de forma especial un monstruo Plunder Patrol desde nuestro deck, haciendo que se genere un +1, un +2 con potencial hasta incluso de ser mucho más para jugar en el turno del rival. Permite también seleccionar una carta Plunder Patrol en nuestro cementerio para añadirla a nuestra mano, y si lo hacemos ponemos esta carta en la zona de péndulo, y considerando el costo de muchas de sus cartas tendría mucho sentido que esto se pudiera hacer fácil, incluso dando más ventaja. Su efecto como escala es que podemos declarar un atributo, regresamos esta carta al extra deck y si lo hacemos ponemos un token Plunder Patrol de ese atributo en ambos lados del campo en modo de defensa, no solo como dando el atributo que necesitaremos para la invocación, si consideramos lo haya dicho por su primer efecto o por las estadísticas del token para la jugada de sincro, fusión o link, dan para poder hacer cualquier jugada que se necesite. No hay mucho que decir de Jord, es una carta como muy pocas que hemos visto, y si Plunder Patrol ya era un deck problemático con muchas opciones, vistoso y potente, esto no hace nada más que lanzarlo al siguiente nivel. Tengan muchísimo cuidado con este o aprovechen el aumento de poder. Por último tenemos las cartas que dan soporte a trampas continuas. Tenemos a Cardon de Clearsighted. Cuando esta carta es invocada de forma normal podemos colocar una trampa continua desde nuestra mano cementerio. Puede ser activada este turno. Si esta carta es enviada al cementerio podemos activar este efecto. Trampas boca arriba que controlamos no pueden ser destruidas por efectos de cartas del oponente hasta el final del siguiente turno. Pharaonic Advent gana 300 de ataque por cada trampa continua en campo y cementerio. Podemos tributar un monstruo para poder invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano y podemos tributar un monstruo tipo Fairy, Fiend o Reptil para poder añadir una trampa continua desde nuestro deck a nuestra mano. Además no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno. Por último, Apophis de Swamp Deity es una trampa continua. Durante la main phase podemos invocar de forma especial esta carta como un monstruo normal. Esta carta todavía es tratada como una trampa. Luego podemos negar los efectos de cartas boca arriba que nuestro oponente controla, igual y este número de otras trampas continuas que controlamos hasta el final de este turno. De esto, cualquier estrategia que se base en el uso de cartas de trampas continuas obtendrá mejoras significativas con esta. Pharaonic Advent es la más vistosa por tener una capacidad simple de buscar cartas tipo Floodgate, pero incluso con Apophis se pueden generar combos interesantes. Si tienen un deck basado en estos, sería muy recomendable que estén revisando estas cartas. Para el soporte, estrategias que aparecieron en constructores de decks. Para lo entregado los Abyssactor Liberty Dramatist, su efecto como escala es que si un monstruo declara un ataque podemos descartar una carta para invocarla de forma especial al campo del oponente. Su efecto como monstruo es que si fue invocada desde la zona de péndulo, el dueño de la carta permite revelar 3 Abyss Script en el deck para que el rival elija una de forma aleatoria y la pongamos boca abajo en el campo para destruirla al final del turno. Y si este monstruo es destruido, permite revolver un Abyss Script desde el cementerio de vuelta al deck. Pensada para obtener el valor de los Abyss Script no importa qué, u obligar al rival a deshacerse o negar este efecto antes. Abyssactor Super Producer es un Link 2 que pide al menos un monstruo tipo Fiend. En la main phase, como un efecto rápido, permite seleccionar una carta boca arriba que controlamos para destruirla y luego aplicar uno de dos efectos. Ponemos un Abyss Playhouse Fantastic Feeder desde el deck a la zona de campo o ponemos un monstruo Abyssactor de péndulo en nuestra zona de péndulo. Con los complementos como Wild Hope o Sassy Rookie podríamos no perder cartas, generar ventaja y darnos búsquedas, pero en sí es para poder tener acceso al campo lo antes posible, incluso acomodaría escalas. Abyss Script Dramatic Story es una magia normal que permite seleccionar un monstruo de péndulo Abyssactor que controlamos para invocar de forma especial un monstruo Abyssactor de péndulo desde el deck con un nombre diferente y luego el monstruo seleccionado lo ponemos en la zona de péndulo o lo destruimos. Si estando boca abajo y teniendo un Abyssactor boca arriba en el extra deck es destruida por efecto del oponente, regresamos hasta 2 cartas del campo de vuelta a la mano. Cualquiera de los dos efectos es útil, uno acomoda el plan de juego y el otro es para mermar o aprovechar recursos de vuelta a la mano. Por último, Abyssactor's Dress Rehearsal es una magia normal que se activa al inicio de la main phase 1 para poder añadir del deck a la mano un Abyssactor y un Abyss Script. El soporte hace maravillas por el deck. Tareas o efectos que antes eran útiles pero casi imposibles de resolver ahora se vuelven algo de rutina para la estrategia. Es un incremento de poder como pocas veces se ha visto. Nada para el meta, pero sí es muy útil. Revisen sus videos de análisis para mucha más información de los mismos. Por el soporte, Evil Eye, Basit Rise es un monstruo de nivel 3 que le ayuda a corregir muchos problemas como tener un cuerpo adicional, hacer la invocación de Link en el turno del rival e incluso utilizar equipos como materiales de Link. Por la parte de Unleashed es un doble Foolish Burial temático para buscar un equipo, y si se invoca un monstruo temático de Link se puede remover desde cementerio como costo para poder equipar una magia de equipo adecuada a ese monstruo de Link. Esto lo catapulta al siguiente nivel y eran utilizados como un motor, pero sea que los usan así o como un arquetipo en solitario, mejoran mucho. Revisen los videos de análisis y de actualización para una explicación mucho más a fondo de las mismas. Para el soporte Generator, Bala, Sader of the Generator Bosses es un monstruo con las restricciones y niveles de Generator. Se puede invocar de mano cementerio al enviar otra carta Generator de mano al cementerio como costo, pero se remueve cuando deja el campo. Y si es invocada de forma especial, permite invocar un monstruo Generator desde mano cementerio. La Ivaten Generator Boss of Shadows es un rango 9 que se hace con 2 o más monstruos. Monstruos del oponente pierden 1000 puntos de ataque y defensa, y como un efecto rápido permite tributar esta carta e invocar de forma especial otro monstruo de Xi Generator desde el extra deck que no sea de tipo Fairy. Luego le acoplamos cartas desde cualquier campo y o cementerio como material, igual y este el número de materiales que esta carta tenía. Es muy buen soporte para el arquetipo.
arquetipo. Bala ayuda sobre todo a poder extender, destrabar manos, y Leivaten le da un monstruo jefe que incluso es un tanto genérico para algunos decks y tener una remoción o respuestas. También cuentan con su propio video de análisis explicando cómo funcionan. Para Labyrinth tenemos Big Welcome Labyrinth. Es una trampa normal con dos efectos, pero solo podemos usar uno por turno. El primero es que invocamos un Labyrinth desde mano, deck o cementerio y luego regresamos un monstruo a nuestra mano, permitiendo circular o reciclar los nombres más importantes. De no ser así, el poder quitar un monstruo desde campo ayudaría a que pudiéramos usar los efectos más cruciales. Y si sumamos que es una carta Welcome Labyrinth, gracias a Labyrinth tendremos el valor de la destrucción. Su otro efecto es que en cementerio podemos removerla y seleccionar un monstruo Fiend que controlamos, o si controlamos un monstruo de nivel 8 o superior Fiend, es decir, los monstruos jefes del deck, seleccionamos un monstruo del oponente en su lugar y lo regresamos a la mano. Sus efectos son fantásticos, no sustituye de ninguna forma a Welcome Labyrinth, pero el tener un efecto en cementerio ayuda a que podamos acelerar o usar un poco mejor sus recursos. En definitiva, es una carta a perseguir y complementar con el deck. Y por último de esta sección tenemos el soporte Violence. Tiene un nuevo monstruo de fusión que se invoca de forma simple como Grand Duke. Su efecto de escala es igual al de las otras fusiones, y como su efecto de monstruo permite cambiar los lugares de dos monstruos que controlamos o que tiene el oponente, para activar nuestros efectos e interacciones en cualquier turno o para que por posiciones hagamos que las cartas del rival sean mucho más vulnerables. Y si una carta se mueve a otra zona, permite destruir una carta en campo. Es una increíble ayuda para el deck en todas sus versiones y tareas. Es absolutamente necesario, pero no lo hacen una opción mucho más competitiva por los problemas naturales del deck. Para el soporte de arquetipos recientes, primero tenemos a la estrategia de Branded. Primero tenemos Light of the Branded. Quick Play, que selecciona una fusión en campo o cualquier cementerio para regresarlo de vuelta al extra deck. Luego permite invocar un Fallen of Albas desde nuestro cementerio a nuestro campo y un monstruo del cementerio del rival al campo para poder fusionar y obtener mucho más valor. Este incluso es un efecto genérico en su primera parte, haciéndola bastante útil. El Grand Quiñol de Dusk Dragon es una fusión con capacidades de Foolish Burial que, dependiendo de complementos, podría incluso darnos efectos como de cartas dogmática. También, si un monstruo es invocado de forma especial por un efecto activado de monstruo y está en nuestro campo cementerio, permite invocar un dogmática desde el deck o un monstruo de espía desde nuestro extra deck. Vida Blazing Cartesia, que previamente ya era una opción interesante por lo que puede hacer de fusión en torno ajeno, pero que incluso por la fusión se hace mucho más fundamental. Esta tiene un potencial muy alto de que puede enviar al cementerio para aprovechar, tal y como lo vemos con las cartas dogmática para enviar a cementerio. El Rindbrom de Striking Dragon es una nueva fusión de Fallen of Albas que da un negador, aspecto que el deck no tenía antes, incluso permitiendo convertir el costo en ventaja como regresar a Aluber. Su segundo efecto se puede utilizar en el turno del oponente para tener mucho más valor o perseguir una jugada de extra deck. Es una increíble mejora para el deck. Habrá juegos donde pongamos este en lugar de Mirror Jade y serán más fáciles de ganar, solo requeriría utilizar ciertos tipos que algunos decks ya llevan. Para el soporte Bestial tenemos Bestial Bolt Rake. Comparte los mismos efectos y requerimientos de invocación de los Bestial de atributo y cementerio, y en presencia de campo del rival se hace un efecto rápido. Para su efecto en específico es que si el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos de ritual, fusión, sincro, exi y o de link, permite tributar a otro monstruo de atributo de luz u oscuridad para seleccionar uno de esos monstruos invocados de forma especial y removerlo. Es un nombre adicional para Bestial, tiene incluso un efecto más agresivo y genérico que Saronir, y considerando lo genérico que es el requerimiento del atributo en campo, puede que saquemos más valor con otras cartas como de Saronir o simplemente para ser más agresivos. La otra es Branded Befallen, trampa continua que cuando el oponente activa una carta o efecto que selecciona un monstruo Bestial que controlamos y no otras cartas, o cuando un efecto es activado en respuesta a la activación de un efecto de monstruo Bestial, seleccionamos un monstruo de atributo de luz u oscuridad en cualquier cementerio y lo removemos. Efecto para ser mucho más agresivos o que no importa que podamos remover las cartas que seleccionamos con los Bestial. Por el uso de Branded Regained, esta podría ser una carta de tipo tech, aunque hay que considerar que las demás piezas también se utilizan una copia y esta podría llegar a estorbar. Para el soporte dogmática tenemos un monstruo de nivel 12 que no puede ser invocado por ritual excepto con Dogmatic Calamity, no permitiendo que se utilicen otras estrategias ajenas, o también se puede invocar por el efecto de una carta dogmática. Monstruos que controlamos no son afectados por efectos activados de monstruos de fusión, Synchro, Exi o Link del rival, y durante nuestra main phase podemos hacer que nuestro oponente elija y aplica uno de dos efectos, que por cada dos cartas en su extra deck envía una carta desde su mano extra deck al cementerio, provocando que pueda incluso dar victorias por cuántos recursos se perderían, o regresar todos los monstruos de fusión, Synchro, Exi y Link que controla de vuelta al deck. La otra es una magia continua que es Dogmática Matrix, que cuando es activada permite añadir un monstruo dogmática de ritual o una magia de ritual dogmática, y si el oponente controla un monstruo podemos también añadir una carta dogmática del deck a la mano, esta vez sin restricciones del tipo de carta, y una vez por turno si controlamos un monstruo dogmática de ritual podemos ver el extra deck de cualquier jugador y enviar un monstruo desde allí al cementerio. Este es el soporte final de dogmática y con justas razones. La cantidad de juegos que puede dar Alba Soa en solitario son muchos, y si lo sumamos con cartas como Nadir, Servant, Punishment y un absoluto desconocimiento y subestimar lo que hace en el deck, es un punto increíble para probar u obtener el deck. Kashtira recibe soporte impresionante que lo consolidan como uno de los mejores decks del formato. Para lo recibido, Kashtira Rise Heart se invoca desde la mano si controlamos un monstruo Kashtira. Nos hace el bloqueo a solamente invocar monstruos de Exip desde el extra deck, y en la main phase si fue invocado de forma normal o especial pide remover por costo una carta temática desde el deck, para luego remover las tres cartas en el tope del deck del oponente boca abajo y hacerse un monstruo de nivel 7. Scarecrow y Tearlaments son extenders que se invocan removiendo sus cartas temáticas desde mano o cementerio y tienen sinergia con sus propios arquetipos que explicaremos más adelante. Kashtira Rise Heart es un rango 7 que pide 3 materiales o se puede invocar usando un Kashtira si este turno Shangri-Ira activó de forma exitosa uno de sus efectos. Es un macrocosmos que acopla una carta que es removida una vez por cadena y como un efecto obligatorio, y que como efecto rápido permite desacoplarle 3 materiales desde esta carta para seleccionar y remover una carta
carta boca abajo. Su campo Great Shot en activación busca un monstruo temático. Nuestros monstruos ganan 100 puntos de ataque y defensa por cada atributo diferente en campo, y si Shangri-Aira que controlamos activa uno de sus efectos, seleccionamos una carta en campo y la destruimos. Kashtira Teosis es una magia normal para seleccionar un Kashtira que controlamos para invocar otro desde el deck con un atributo diferente, pero nos hace loca monstruos de Xyz. También si es removida permite seleccionar una carta Kashtira removida y agregarla a la mano. Overlap es una quick play que seleccionamos un monstruo en campo y removemos un monstruo de 1500 de ataque y 2100 de defensa desde mano, cementerio, boca arriba en campo, y el monstruo seleccionado gana 1000 puntos de ataque. También si esta carta es removida y controlamos un Kashtira permite seleccionar un monstruo del oponente y negar sus efectos hasta el final del turno. Por último, Big Bang, si hay un Exi Kashtira en campo y un jugador tiene 2 o más monstruos, ambos jugadores remueven monstruos boca abajo hasta que solamente controle cada uno. Y si es removida seleccionamos un monstruo de Exi Kashtira para añadir un monstruo Kashtira acoplado a ese de vuelta a la mano y luego lo podemos invocar de forma especial. El aumento de poder a Kashtira es espectacular. Tiene cartas en solitario que pueden darnos juegos como Rise Heart, Shangri-Aira, Diabolosis y mucho más. Será uno de los contendientes más importantes al juego competitivo, sea en solitario o como un híbrido. Haremos algunas notas al respecto de su uso y potencia más adelante, y si quieren más información tenemos su propio video de análisis en solitario. Para el soporte Ice Jade Glimmer Ayerin es un sincro de nivel 10 que pide un tuner de agua. Como un efecto rápido podemos activar este efecto. Monstruos boca arriba que controlamos no pueden ser destruidos o removidos por efectos de cartas del oponente este turno. Luego si activamos este efecto en respuesta a una carta o efecto del oponente y nuestro oponente tiene una o varias cartas con ese mismo nombre en campo y o cementerio, podemos remover esas cartas. Si una o varias cartas son removidas por efecto de carta del oponente mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta. Es más una carta Sword Soul con una carta Ice Jade. Por alguna razón protege monstruos en nuestro campo, pero no el campo mismo para poder hacer las jugadas. Ice Jade Manifestation es una magia normal que si controlamos un monstruo de atributo de agua y nuestro oponente tiene un monstruo en campo o cementerio, tomamos un monstruo Ice Jade desde nuestro deck y lo enviamos al cementerio o lo invocamos de forma especial. Si un monstruo Ice Jade boca arriba que controlamos deja el campo por una carta del oponente, excepto al ser destruido, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos una carta que el oponente controla y la removemos. Son efectos útiles pero que dependen de acción o presencia del rival, haciéndola casi inútil yendo primero. Es el penúltimo soporte a Ice Jade. Más efectos y opciones son útiles y por fin se entrega un sincro, aunque tiene lagunas en su efecto que no se pueden explicar por completo. Considerando que en muchos respectos es un deck poco conocido y o que se enfoca mucho en no dejar jugar al rival si se basa en efectos de monstruos, es mucho de por qué esto incluso podría ser algo bueno. Scarecrow recibe 2 piezas. La primera es Kashtira, que en la main phase como un efecto rápido se puede invocar de forma especial desde la mano, y si lo hacemos removemos un monstruo Kashtira o Scarecrow desde mano cementerio, permitiendo ser un primer cuerpo o una extensión. Puede atacar estando en defensa y si lo hacemos aplicamos su defensa para el cálculo de daño. Teniendo 2600 podría pasar sobre muchos monstruos, y si un monstruo Kashtira o Scarecrow pelea contra un monstruo del oponente, los efectos de ese monstruo son negados hasta el final del turno, permitiendo preocuparse mucho menos por qué ataca o en qué punto. La otra es de Fanging. Magia continua que hace que el rival no pueda seleccionar monstruos de Link, Scarecrow o Visas Starfrost que controlamos con efectos de cartas y no pueden ser destruidos por efectos de cartas del oponente, permitiendo que Lightheart pueda resolver de forma mucho más continua o que Tryhard ahora sea incluso mucho más difícil de poder destruir. Por último, permite remover un monstruo Scarecrow de Link en campo o cementerio para seleccionar una carta del oponente y destruirla, permitiendo quitar de campo piezas incómodas como Lightheart o usar mejor los recursos de cementerio. Estas dos cartas ayudan mucho al deck. Más nombres, protección e inmunidad le dan muchísima más potencia de lo que parece para el deck. Si lo tienen o han tenido las ganas de utilizarlo, es un increíble punto para poderlo complementar. Para el soporte Springans, Gigantic Champion Sargas se puede invocar utilizando un Exi Springans que controlamos y pasamos sus materiales a esta carta. Mientras tiene un material permite añadir una carta Therion o Springans del deck a la mano, y si un material es desacoplado desde un monstruo en campo, podemos seleccionar una carta en campo o regresarla a la mano, dándole un buscador tanto a Therion o a Springans. Asimismo, por la facilidad de invocación o generación de materiales en Springans, este también podría ser una forma simple o mejorar una jugada de Zeus. Su otra carta es Tally-Ho, magia quick play que cuando la activamos podemos desacoplar hasta 3 materiales en monstruos que controlamos. Añadimos un monstruo Springans desde el deck a la mano, y si desacoplamos algo para la activación, permite invocar ese número de monstruos Springans desde mano o cementerio. Y considerando cómo invocaríamos a Sargas y que en el proceso se podría activar su destrucción, es el valor que nos da. También estando en cementerio permite seleccionar un monstruo de 100 campo para desacoplar un material y añadir esta carta de vuelta a la mano. Es una mejora impresionante para Springans. Therion también gana un buscador, y por cómo funcionan sus cartas, también genera que decks que puedan poner o usar monstruos de rango 8 puedan buscar cualquier carta Therion. Será interesante ver cómo se pueden llegar a combinar estos decks. Para el soporte Sword Soul tenemos de Abyss Dragon Sword Soul. No se puede invocar de forma normal o colocar, y se debe invocar por el efecto de un monstruo Wyrm. Si un monstruo es removido por efecto de carta, se puede invocar desde el cementerio o mano, pero lo removemos cuando deja el campo. Y si esta carta es invocada de forma especial, permite seleccionar una carta en la zona de campo y un monstruo que el oponente controla o en su cementerio para removerlo. Sus efectos están muy orientados al lore de las cartas. En sí, la carta podría ser útil para un formato en que la estrategia del oponente se base mucho en utilizar un campo y remover cartas. Kashtira para este formato cumple estas condiciones, pero fuera de ello, el efecto es muy específico. Muchas veces su máximo valor es solamente un cuerpo en campo. Para el soporte Tier Laments tenemos a Kashtira, que durante la main phase como un efecto rápido se puede invocar desde la mano, y si lo hacemos, removemos un monstruo Kashtira o Tier Laments desde mano cementerio. Si fue invocado de forma normal especial, tiramos las 3 cartas en el tope de cualquier jugador, y si es enviada al cementerio por efecto de carta, enviamos las cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. El otro es un campo que es Perleia. Monstruos de fusión y monstruos Tier Laments ganan 500 puntos de ataque, y si un monstruo Aqua Tier Laments es enviado al cementerio por efecto de carta, podemos enviar un monstruo
de nivel 4 o inferior de atributo de agua al cementerio también, pero si enviamos algo que no sea Tear Laments por el resto del turno no podemos activar cartas o efectos con el mismo nombre de la carta enviada. Sobre lo que hace Kashtira, es una ayuda gigantesca para el deck para tener más formas de extender o provocar el mileo. El campo será útil cuando su campo original sea golpeado, no hay mucho más que añadir al respecto. Para el soporte Tri-Brigade tenemos al Tri-Brigade Arms Bucephalus II, Link 5 que pide 3 o más monstruos de tipo Tri-Brigade y no se puede invocar de forma especial a menos que tengamos 3 o más magias Tri-Brigade en cementerio, limitando mucho su uso o haciendo que solo versiones puras y no optimizadas lo usen. No hay respuesta del rival cuando invocamos de forma especial uno o varios monstruos. Cuando un monstruo declara un ataque removemos esta carta y todas las cartas del oponente, y si es enviada al cementerio podemos enviar un monstruo de los tipos Tri-Brigade del extra deck al cementerio. No tiene efectos tan cruciales como para tener una urgencia de invocarlo, sumado a que el requerimiento en cementerio, incluso como la última pieza de soporte en el siguiente set, no lo compensan o lo facilitan. No vale la pena fuera de la anécdota de invocarlo. Se siente más como un blanco para algo como Dogmática, Ultimate Slayer para poder tirar Garura y tener un robo adicional que como soporte para Tri-Brigade. Sobre cuáles son las mejores cartas y las más genéricas, primero tenemos Triple Tactics Thrust, magia que si el oponente activó un efecto de monstruo este turno podemos colocar una magia o trampa normal desde nuestro deck excepto otra copia de esta. Esa carta boca abajo no puede ser activada este turno, o si el oponente controla un monstruo la podemos añadir a nuestra mano en su lugar. Es un buscador de magias y trampas. A diferencia de la Triple Tactic Talents, no debe ser solamente en la main phase, puede ser también en otra fase. La potencia de la carta está muy relacionada a lo que podemos buscar y usar. Es por mucho la carta más genérica y que más repercusiones tendrá. Permite buscar cartas limitadas que están en ese estado por una buena razón, cortar el número de otras cartas de side o main deck. Son muchas las consecuencias de la carta, y si bien su máximo valor depende de cuerpos en campo del rival y por ende ir segundo o jugar contra cartas específicas, es por mucho lo más genérico y potente que se entrega con el set. Bestial Bolt Drake, ya le explicamos, es una carta fundamental a tener, ni siquiera es por su efecto, sino porque es un DD Crow de atributo con cuerpo y además tiene valor adicional. Made to Order Mermaid Outfit Outfitter es una magia normal. Seleccionamos una carta en el cementerio del oponente, la removemos, luego podemos añadir una carta desde nuestro deck a nuestra mano con el mismo nombre de esa carta removida. Impresionante carta para poder jugar en la Mirror Match o incluso añadir cartas de poder. Lo que removemos es cualquier carta, puede ser monstruo, magia o trampa. Es un original de TCG bastante útil en su capacidad y no será para cada juego, pero sí tiene un futuro increíble. Gravekeeper's Inscription es una magia normal que se activa al inicio de la main phase para poder aplicar el efecto elegido hasta el final del turno del rival. Los efectos son que ningún jugador puede activar efectos de cementerio, ningún jugador puede remover cartas desde el cementerio o ningún jugador puede invocar monstruos de forma especial desde el cementerio. Carta tipo Floodgate con un efecto fantástico. Dependiendo de qué nos estemos enfrentando, tiene la limitante del inicio de la main phase y que los efectos se aplican a ambos jugadores. En definitiva, de lo mejor que se entrega con el set, al menos de lo más genérico. Light of the Branded, ya explicamos su efecto de tipo Diffusion mejorada con potencial alto en decks de Fallen of Albas. Tribute Karma es una trampa normal. Seleccionamos un Visas Starfrost en nuestra zona de monstruo y un monstruo de efecto que el oponente controla. Digamos los efectos de ese monstruo oponente, y si lo hacemos, nuestro monstruo seleccionado gana ataque igual a la mitad del ataque original o defensa de ese monstruo, cual sea más alto. También podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Añadimos una magia o trampa que menciona Visas Starfrost desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Solo podemos usar un efecto de esta carta una vez por turno y solo una vez ese turno. Trampa que en sí su valor está en el efecto de cementerio. Dependiendo cómo luzcan las listas del futuro, esta podría ser que por efectos de mileo o por el uso de algunas cartas como Foolish Burial Goods, podamos provocar búsquedas muy temprano en el turno. Y si considerando que la historia de Visas Starfrost sigue entregando cartas, elementos y estrategias que podrían llegar a ser competitivas, esta carta podría llegar a hacerse mucho más importante. Para las cartas medianamente útiles tenemos al Orphebull de Harmonious Bullfighter Bard. No puede ser invocado de forma normal o colocado, debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano al remover 2 monstruos de atributo de luz y 2 monstruos de atributo de oscuridad desde nuestra mano y o cementerio. Si es invocado de esta forma, esta carta gana 1000 puntos de ataque por cada monstruo que se removió desde la mano para su invocación y puede atacar a monstruos un número de veces cada fase de batalla igual al número de monstruos removidos desde el cementerio para su invocación. Si esta carta destruye un monstruo por batalla, después de cálculo de daño removemos ese monstruo del oponente. Es un monstruo caos que en requerimiento es muy poco atractivo, pero que podría resolver juegos a través de la fase de batalla fácilmente. No es una opción obtener con urgencia, pero si les gustan los decks de Chaos o de la temática no está nada mal. También dependerá mucho si sus otras cartas que remueven les pueden dar una suerte de valor, como lo acaba haciendo Thunder Dragon. Diabolantis de Menacing Mantis es un sincro genérico ya explicado que incluso puede ser un Foolish Burial múltiple para los tipos mencionados. Algunas cartas obtendrían valor inmediato, otras tendríamos que tener algunos complementos, pero no quita que es un efecto interesante para el futuro. Waybridge es una trampa normal. Si nuestro oponente tiene 2 o más monstruos que nosotros, el oponente debe enviar monstruos que controla el cementerio hasta que solamente controle uno. Carta tipo Evenly Match que por la velocidad y exigencia de juego tendría que dar un buen valor no importa qué. No es para cualquier deck, debe ser utilizada en decks de control, decks de trampa, pero que incluso por cómo funcionan algunos decks como Labyrinth tendrían mucho más valor, aunque esto no está limitado de ninguna forma a cómo se puede o se tendría que utilizar. Mineiruka, cuando un efecto de monstruo de atributo de agua es activado como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. También podemos remover un monstruo boca arriba de tipo Fish, Sea Serpent o Aqua que controlamos. Luego seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo. Negamos sus efectos hasta el final del turno del oponente. Extender para decks de atributo de agua, útil para invocaciones como de Bahamut Shark. Es soporte GOTY por poder remover y obtener ventaja, pero tiene una rareza tan baja que valdría la pena revisarlo. Sneaky Sea, cuando nuestro oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano en modo de defensa boca abajo. Y si lo hacemos durante la fase final de este
este turno, lo cambiamos a modo de defensa boca arriba. Si esta carta es volteada boca arriba durante la fase final, destruimos todos los monstruos invocados de forma especial en el campo. Nueva carta sí con un efecto interesante. Es difícil considerar que un deck podría verse vencido por este tipo de carta, aunque dependerá del momento en que lo usamos y o en qué momentos la querríamos utilizar, pero es una hand trap que vale la pena echar un vistazo. Variant de Circular Sorcerer: si hay un monstruo tipo planta o insecto en cualquier cementerio, permite invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si esta carta fuera a ser usada como material de sincro para la invocación de un monstruo de tipo planta o insecto, se puede tratar como un no tuner. Extender para decks de plantas o insectos. La flexibilidad de ser o no un tuner podría ser muy buena, sea que usan este tipo de carta de forma natural o que incluso el deck más competitivo o al que se están enfrentando echa mano de este tipo. Circle of the Fairies es un sincro genérico de nivel 7. Durante nuestra main phase podemos invocar de forma normal un monstruo de tipo planta o insecto de forma adicional a nuestra invocación normal por turno. Cuando un monstruo es destruido por batalla envolviendo a uno de nuestros monstruos tipo planta o insecto y enviado al cementerio, podemos seleccionar uno de esos monstruos destruidos. Hacemos daño a nuestro oponente igual a la mitad de su ataque y luego ganamos puntos de vida igual al daño hecho al oponente. Sincro genérico para ganar una invocación normal adicional, lo que ya le da un potencial bastante alto, mucho más cuando revisamos las capacidades de combo que tenemos hoy en día. Dynamundo es un Link 2 que pide al menos un monstruo de ritual. Si es invocado de forma especial, permite seleccionar una carta en campo y un monstruo de ritual en nuestro cementerio. Revolvemos ambos de vuelta al deck. Durante el turno del oponente, como un efecto rápido, podemos tributar esta carta para seleccionar un monstruo de ritual en nuestro cementerio y añadirlo a la mano o invocarlo de forma especial. Link específicamente para la temática de ritual que permite regresar una carta del oponente o invocar de forma especial a un ritual de cementerio en el turno del oponente. Dependerá un tanto sobre el deck que estén usando y sobre si los rituales tendrían un valor cuando aparecen o están en campo. Es una interesante carta para la mecánica. Intimidating or Summonite es una trampa normal. Seleccionamos 3 monstruos en nuestro cementerio, elegimos uno de los 3, luego nuestro oponente selecciona uno de los siguientes efectos para aplicar. Invocamos de forma especial ese monstruo elegido o invocamos de forma especial tantos de los otros monstruos como sea posible. Acaba siendo una suerte de back to the front con la posibilidad de revivir 2 monstruos. Dependiendo de la estrategia, los monstruos que usen podrían llegar a forzar la invocación de cierto recurso. Es trampa y por ende es lenta, requiere los 3 monstruos en cementerio forzosamente, pero de lo más genérico y útil que aparece con el set. Sour Scheduling Red Vinegar Bamboos es una trampa continua. Activamos esta carta solo si nuestro oponente coloca una carta en la columna que esta carta está colocada. Regresamos las otras cartas en la columna de esta carta de vuelta a la mano. Ningún jugador puede usar la zona sin usar de la columna de esta carta. Buena carta para poder bloquear alguna carta o columna. Es vulnerable y lenta considerando ser trampa continua, pero contra ciertas estrategias como de péndulo o incluso por la mecánica del juego del oponente podría ser una carta mucho más valiosa con compulsory o incluso una destrucción directa. Y por último de esta sección tenemos a Xia Line, Quick Play, que declaramos un nivel entre 1 y 12. Luego seleccionamos 2 monstruos en campo incluyendo un monstruo que controlamos. Se vuelven del tipo declarado hasta el final de este turno. Además, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck, excepto monstruos con el mismo tipo que el monstruo seleccionado. Increíble carta para estrategias de Xi, mucho más útil si se enfocan en el uso de monstruos de rangos altos. Hay algunas interacciones interesantes incluso de modificar los niveles del oponente tomándolo como una interrupción para jugadas de Xi o de sincro. Por último, para las cartas restantes que no tienen mayor valor, uso, complementos claros o incluso llegan a ser cartas malas, tenemos al Dimensional Allotrope Bodies, que puede modificar su atributo y tipo y no puede ser destruido por monstruos de ese mismo tipo o atributo. Podría tener usos para generar un material de fusión o link. Por su tipo y nivel permitiría sacarle más ventaja con cartas como One for One o Emergency Teleport, pero nada más por el momento. Choyu of the Trillion Hands busca magia de ritual y un monstruo de ritual, pero por su nivel es casi imposible de aprovechar, al menos para lo que tenemos hoy en día. Manticore of Smashing, que está basado en el uso y búsqueda de fisura y Smashing Ground, ideal para un juego nostálgico, pero en sí es una carta mala. Fierce Tiger Mongu se piensa para destruir todos los monstruos del campo con ataque menor que esta carta. Podría ser útil en algunas estrategias o contra algunos decks, pero ni siquiera da un valor directo como tal. Couple of Faces es Couple of Face hecho un monstruo. Pueden aprovecharse de interacciones como no poder invocar al campo del rival por alguna razón, hacer que el oponente robe o tenga alguna carta para interrumpir su juego, pero nada más. Sari de Silver Wing Axe, que se equipa un monstruo, no tiene mayor uso por ahora, a menos que aparezca algo en el futuro que por tener algo equipado pueda generar mucha ventaja. Meteor Rush Monocroid, monstruo Earth Machine de nivel 10 que tiene valor dependiendo cuántos ataques hayan sido declarados este turno. Opción graciosa para versiones de trenes no competitivas, pero nada más. Land Flipping, magia normal para cambiar los campos que tenemos sin provocar ventaja, no tiene mayor uso. Gigantic Thundercross, trampa normal que dependiendo de las cartas removidas podría limpiar campos completos y cambiarlos por un monstruo de elección del oponente. En papel tiene un potencial muy alto, pero requiere que los campos se preparen de formas muy específicas. Y por último, Casiomolar, que en invocación normal hace que un monstruo del oponente gane ataque y en fase de batalla se puede atributar para que el rival no pueda atacar directamente. Sería útil para poder hacer que decks orientados a la fase de batalla o cierto daño funcionen mejor, como Mikanko o The Inferno Tempest, pero sin mayor valor por ahora. Sobre las rarezas de las cartas, para las de rareza Starlight Red surge la duda de por qué no se eligió el Triple Tactics Frost, considerando que será una staple hasta que la carta sea golpeada de alguna forma en la lista. Para las elecciones, lo elegido de las fusiones de Fallen of Alba son buenas por colección e incluso efectos. Kashtira Arise Heart por su uso competitivo también lo es, pero Bucéfalo II y Captain Carry dependerán mucho de sus decks o que se les puedan dar o encontrar usos mucho mejores de lo que se proyecta en este punto. Para las cartas de rareza secreta, las 2 Gold Pride y Weight Bridge serán las más baratas del set, seguido de Galaxy Photon y Gigantic Champion Sargas, lo que es muy bueno por lo genéricas que son, pero que no cualquier deck puede echar mano de las mismas. Gravekeeper's Inscription es una muy buena carta, pero que debe robarse para usarse, lo que la pone
pone en la misma posición que muchas otras cartas, pero obligar al uso del inicio de la main phase la puede condicionar mucho, sumado al hecho de que es buena en este formato, pero para los próximos no lo será tanto. Arise Heart usa 2 copias en su deck hogar, pero muchos usarán una copia para blanco de Ghost Reaper and Winter Cherries o para poder robar un monstruo del rival e invocar su propia copia de Arise Heart. Las 2 magias Kashtira son absolutamente necesarias para el deck, colocándolas como las más buscadas del set, solo abajo de Thrust, que por ser la más genérica es obvio del precio de la misma. Solo consideren que la magia, si bien es absolutamente ridícula en alcance, depende mucho de qué configuración de campo tengamos, si vamos primero, segundo, qué buscamos y mucho más. Para las cartas de rareza ultra es bastante peculiar. Lo que es Kashtira, Arise Heart y Big Welcome Labyrinth son las cartas que se tienen que utilizar a números máximos y que van a tener mucha más repercusión. Por la parte, Gold Pride, Star Leon y Captain Carry son cartas que también se tienen que utilizar a 3 copias y podrían llegar a ser bastante valiosas, aunque para los siguientes 2 meses no van a tener mayor uso. Por la parte, Tearlaments, Kashtira y Trivikarma va a depender mucho de cómo acaben evolucionando las listas o la misma lista de cartas prohibidas y limitadas sobre si alguna de estas podría llegar a tener mayor uso. De las demás cartas, Leviathan Regenerator Boss of Shadows se utiliza 2 en su estrategia hogar, para otras estrategias solamente se necesita una copia, y para todas las demás cartas restantes, con que tengan una copia se puede estar buscando, reciclando o utilizando a su máximo potencial. Para las cartas de rareza super hay muchas cartas genéricas, pero en sí no son absolutamente necesarias como lo vimos en el set anterior como con los Bestial. Made to Order Mermaid debe ser la prioridad número 1 respecto a cartas genéricas para conseguir. Después de esas, algunas cartas que son muy necesarias para su deck hogar como de Plunder Patrol, Avisactor o de Gold Pride. Hay algunas que querrán obtener como blancos o cartas de utilidad genérica como Bucéfalo II, y en realidad en esta sección hay muchas cartas que comparten estas lógicas, pero que no son necesarias que se obtengan a 3 copias, o de hacerlo no pertenecen a estrategias competitivas o que urja que las obtengan lo antes posible. Sobre las cartas que yo conseguiría a la brevedad o que valdría mucho ponerles atención, evidentemente tenemos a Triple Tactics Frost. Es la carta más genérica y útil. De forma peculiar no se ve a 3 copias porque se puede trabar, su efecto es una vez por turno. Casi siempre se lleva 2 copias para dar el máximo valor, y el uso de la carta depende mucho de presencia de monstruos en campo del oponente y que haya sido utilizado un efecto de monstruo este turno. Después, que la carta buscar pueda darles todo el resultado que buscan. Cartas como Terraforming o Instant Fusion para Tearlaments, alguna carta específica para romper o vencer un rival como con Evenly Match, Dark Ruler No More, y esto solamente mencionando algunos ejemplos. Es mucho más fácil y simple de usar que la Triple Tactics original, pero no es para cualquier deck, así que hagan sus propias pruebas para saber qué tan necesaria podría ser o no. Bestial Bolt Drake es de rareza común, es un DD Crow mejorado, y a menos que los Bestial desaparezcan del juego o que quieran la reimpresión en el futuro de OTS o de la Megalata y por ello no la quieran comprar antes, háganse un favor y consigan un set de inmediato. Champion Sargas, en conjunto de tener un Exceed a rango 4 de Spring Guns genérico, esto incluso lo podemos extender a Tally Ho para poder provocar una destrucción, es excelente para poder utilizar Therion como cartas de tipo Tech. Incluso si no es así, a los decks que pueden poner monstruos de rango 4 daría un Zeus con 2 usos, lo que no es nada a subestimar. Gravekeeper's Inscription es una carta increíble para el formato. Por la restricción será una que tengan que usar inmediatamente o no. En papel es una carta que podría decidir los juegos a su favor, pero debe coincidir que la restricción puesta al oponente no les afecte a ustedes o sea suficiente para poder ganar. Es absolutamente una carta de side deck. Weight Bridge es una increíble carta para decks de control. Jugadores Labyrinth, háganse un favor y consíganla. Para los demás, decks orientados al uso de cartas de trampa también es un elemento increíble. Minairuka es un extender de atributo de agua que si coinciden los tipos se puede incluso tener un negador que podrían aprovechar de buena forma, pero similar a lo dicho con Weight Bridge es para un deck específico siendo Goti. También extenders de nivel 4 de agua nunca están de más considerando la jugada de Bahamut Shark y de Toro Lioso. Luego tenemos todos los monstruos de extra deck que son genéricos. Para algunos de estos ya explicamos el uso del Champion Sargas, para los otros y resúmenes de sus efectos, Diavolantis de Menacing Mantis es un Foolish Boreal de monstruos insecto y tipo planta, Circle of the Fairies es una invocación normal adicional de monstruo tipo planta, Galaxy Photon Dragon si usan decks de atributo de luz, esto les daría la búsqueda de un monstruo Galaxy. Por ejemplo, en ABC, buscar Galaxy Soldier y dependiendo del combo, abriría la posibilidad a tener acceso de forma simple a la jugada del Cyber Dragon Infinity. Arise Heart, este es porque muchos están proyectando utilizar efectos de robos y como se espera que Kashtira sea una fuerza de consideración, así podrían robar algo del rival como el Shangri-Ira y utilizar su propia Arise Heart, también como un blanco de la Ghost Reaper and Winter Cherries. Y por último, Leviathan para decks de rango 9. Necesitarían tener un Jormungandr en extra deck, pero les daría una remoción o la posibilidad de acoplar hasta 2 cartas en campo y o cementerio sin hacer target. Light of the Branded es una mejora a Diffusion. Si usan Fallen of Albas incluso es una carta mejor. Las cartas de aquellos si les gustan las estrategias de este tipo o si tienen una estrategia que lo podría aprovechar o explotar. También haremos una nota al respecto en un momento. De la misma forma pero orientado insecto a las cartas mencionadas en esa sección, incluso si les gusta el tipo y o ya tienen B-Trooper, es soporte que tienen que tener. Sneaky sí, si el uso y prueba de hand traps varias es algo que les guste, incluso para tenerla para un formato en el futuro. Bucéfalo II, no para poder invocarlo, sino para utilizarlo de blanco de algunas cartas como The Ultimate Slayer, Dogmatica Punishment y muchas otras. Dynamundo si les gustan los decks de ritual, puede ser un efecto potente, una extensión más, dependerá mucho sobre qué valor tiene el monstruo que envían al cementerio y o que pueda tener un valor en su invocación. Pharaonic Advent para el uso y búsqueda de Floodgates, podrían aquí agregar las otras 2 cartas que mencionamos en esa sección. Sour Scheduling de Red Vinegar Vamoose como una forma de hacer compulsory y o trabar una columna, y por último Xialine para decks de Xi quien se enfocan en rangos específicamente altos o para un formato en el futuro para interrumpir o meterse con el nivel de un monstruo del oponente. Para la parte del análisis, lo primero es que se nos está entregando muchísimo soporte de Chaos y también ya
sabemos por el contenido de Cyberstorm Access y que este ya fue entregado para OCG, también sabemos que allí se van a dar más piezas de soporte. A esto vale la pena tener 3 puntos en mente. Lo primero es que tenemos una diferencia muy significativa respecto a cómo se tiene que estar jugando esta estrategia a lo que tiene OCG, y esto es que nosotros TCG tenemos prohibido el Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon. Esto se puede ver como una carta menor, pero acaba siendo una carta tan potente que le vale estar en la lista y que precisamente es la forma en que se quiere estar jugando. Esta acaba siendo una diferencia bastante peculiar porque es muy claro que se está pensando que se utilice con esta carta. De forma adicional, hace unos cuantos meses fue entregado en OCG un producto que está utilizando esta carta como un atractivo para poder vender un producto. Este producto es la Secret Utility Box, lo que el año anterior fue la Secret Shiny Box, y que este se acabó convirtiendo en Magnificent Mavens para nosotros. Hay muchísimas teorías alrededor de que entonces esta carta tiene que estar volviendo para poder estar empujando estos productos, pero cual sea que sea el destino de esta carta, para este momento del juego acaba marcando una diferencia bastante notoria de cómo se tiene que estar jugando o cómo se podría estar jugando la estrategia. Lo siguiente es que hay muchísimas piezas de caos que ya fueron entregadas a OCG y que no tenemos idea de cuándo nos van a llegar. Esto está muy marcado por el set en el cual aparecieron, que es el Premium Pack 2023. Este set es muy errático respecto a cómo se acaba entregando a nosotros TCG. Solamente hay que revisar que para la versión de 2022 todavía hay ciertas cartas que no nos han llegado y no tenemos idea de dónde lo puedan hacer, por lo cual para poder utilizar la estrategia de aquellos a máximo poder con todas sus piezas, no tenemos idea de cuándo esto vaya a ser una realidad para nosotros TCG. Y lo último, y si estamos volteando a ver cómo se acaban entregando en orden los reestructurados para el juego, entonces el siguiente que tendría que tener este trato es el del Dragon's Collide, es decir, soporte a estrategias de Chaos, por lo cual entre todas estas cartas que están siendo entregadas en este set y el próximo, muchas cartas que han sido reimpresas o que tienen un alto nivel de poder, como el Chaos Emperor Dragon de Péndulo, Chaos Space que fue reimpresa recientemente, y la entrega del siguiente reestructurado, aun cuando este no ha sido siquiera anunciado, nos da la certeza de que en algún punto las estrategias de Chaos van a volver a la cima. Considerando lo potentes que han sido estas cartas, cuántas cartas pueden utilizar de complemento, esta sería la siguiente apuesta, o sería un deck que, si bien ahora mismo no tenemos idea de cómo pueda llegar a lucir, ya es muy buen momento para que se comiencen a preparar. De forma mucho más modesta pero también interesante, se están entregando muchísimas cartas de insecto, y lo hemos visto a través de la historia de juego que hay muchas ocasiones en las cuales se están juntando lo mejor que puedan estar obteniendo de cierto tipo, de cierta estrategia, para poder hacer un nuevo híbrido. Tenemos algunos que no son competitivos, como lo acaba haciendo Earth Machine. Los V-Trooper, es decir, lo mejor que tienen insecto, incluso nos sorprendieron hace 2 años, por lo cual no acabaría siendo una sorpresa si los insectos acaban generando un nuevo híbrido, un deck de completamente insectos para poder estar dando cierta pelea. Hay algunos productos y cartas que nos están llegando mucho más rápido a nosotros TCG de lo que hubiéramos proyectado. Para algunos ejemplos de esto tenemos promos de la V-Jump para poder apoyar las estrategias de insecto o las estrategias de ninja, para sets por completo, aun cuando son muy pequeños y no van a hacer ningún cambio en el juego competitivo, algo como el Pharaonic Legend Pack que habíamos proyectado que se tuviera que estar entregando a través de uno de los sustitutos de Special Edition. El hecho de que se estén importando más cartas y que haya menos diferencias en el respecto de cartas que pueden utilizar en OCG porque ya están legales allí a lo que tenemos nosotros es algo también muy bueno. Gracias a la entrega de Photon Hypernova, sea por soporte directo o indirecto, hay muchísimas estrategias que vamos a comenzar a ver o que se van a empezar a ver mucho más para el futuro. Solamente mencionando algunas y qué es lo que están obteniendo, tenemos a los Gold Pride que se han combinado con los Punk por el pago de puntos de vida, que dejan campos muy decentes, nada que pueda hacerle frente al meta, pero que podría ser muy interesante cuando recibamos el soporte completo en Cyberstorm Access. Tenemos el soporte de Gishki, que a través de la mano de Sprite promete ser un deck bastante competente, de ninguna forma tan potente como lo llegó a ser Sprite en algún momento, pero sí acaba siendo un nuevo híbrido o alguna versión que tienen que aprender porque le tienen que jugar en contra. Kashtira está recibiendo todas sus cartas de soporte, lo ponen a máximo poder, es una estrategia impresionante como nunca la hemos visto en la historia de este juego, y vamos a hacer una nota un poco más adelante de esto mismo. Por la parte, Tearlaments es la estrategia más dominante, es un híbrido que no sabemos siquiera cómo vaya a ser golpeado para que se pueda detener, considerando los increíbles resultados que hemos visto que tienen en OCG y que incluso aquí se les entregan más piezas. Labyrinth obtiene una carta de trampa que le da un efecto de doble compulsory tanto para nuestras cartas como las del rival en prácticamente cualquier turno. Despiak obtiene un negador que parece algo menor pero que le va a poder decidir muchísimos juegos, ya que este era un elemento que no tenía previamente. Las estrategias de caos y de insecto, que en este momento no figuran, pero por los elementos genéricos o incluso por momentos históricos que hemos tenido en el juego, tenemos la certeza que tendrían que estar haciendo algo en el futuro. De allí podríamos mencionar incluso muchas más estrategias. Ninja por fin se convierte en un arquetipo en solitario, un arquetipo funcional. La mejora que tienen estrategias como Abyss Actor, Generator, Evil Eye, Dogmatica, Spring Guns o incluso Plunder Patrol, que ya era un deck bastante competitivo y que esto solamente lo llega al siguiente nivel, es solamente un poco de las consecuencias que vamos a tener a través de Photon Hypernova. Y esto es solamente mencionando híbridos arquetipos. Todavía hace falta ver qué cartas genéricas van a tener repercusiones y cómo podría modificar el juego. Ya que mencionamos el original de TCG, que son los Gold Pride, tiene un funcionamiento bastante prometedor. Evidentemente le hacen falta muchísimas cartas de soporte, ya que hay muchas jugadas que son bastante lineares y que no tienen otras opciones, y es muy lógico cuando se ven los elementos. No obstante, vale la pena tener las expectativas bajas, ya que hemos tenido en múltiples puntos del juego
juego, inicios bastante prometedores y que incluso con múltiples olas de soporte en anteriores años, cuando no solamente eran 2 olas de soporte y se entregaban muchas más cartas, estas estrategias simplemente no lo acabaron cumpliendo. El mayor problema y factor y que va a decidir cómo se va a desarrollar y cómo se va a percibir mucho de lo que vamos a tener para el futuro del juego es en qué momento se va a entregar y cómo va a estar luciendo la siguiente lista de cartas prohibidas y limitadas. Y es que es bastante desafortunado, pero también muy peculiar, que este set es bueno, pero podría pasar a ser uno espectacular si se entregara la lista correcta en el momento correcto. De esto tuvimos incluso un paralelo en la entrega del anterior set. Cuando tuvimos el anuncio de Darkwing Blast, sabíamos que había cartas que iban a ser necesarias, que iban a ser bastante útiles, pero solamente tomó algunos movimientos en la lista para que prácticamente todas las cartas de este set se hicieran absolutamente necesarias, y por ende Darkwing Blast todavía se está manteniendo como un gran producto. Para lo que tenemos de Photon Hypernova, tiene todos los elementos para ser uno de los mejores sets del año. Está entregando un arquetipo nuevo con una impresionante capacidad que acaba siendo Kashtira, un deck como nunca lo habíamos visto antes, soporte para muchísimas estrategias que sea que vayan a ser competitivos o no, llevan sus estrategias al siguiente nivel, cartas genéricas que tenemos la certeza que vamos a estar utilizando hasta el final del juego o hasta que reciban un golpe como Triple Tactic Thrust, otras cartas genéricas un tanto más modestas pero que podrían acabar siendo muy importantes, y estos elementos no están en cualquier set, y el hecho de que estén en Photon Hypernova pero que se tenga la duda sobre si acaba siendo un buen set o no, acaba siendo por la simple y sencilla razón de que Shizu Tear Laments es un deck tan dominante que aun cuando todos estos elementos están presentes es muy poco lo que acaba cambiando. Por ende, si llegamos a tener una lista pronto que dé los golpes necesarios ni siquiera para poder empujar este producto de forma descarada, sino para que tengamos una mayor diversidad del juego, entonces Photon Hypernova se va a hacer un set espectacular. Pero mientras no tengamos algo así, entonces va a haber muchas dudas alrededor de qué tan bueno va a acabar siendo este set. Tenemos la certeza absoluta de que la lista tiene que estar llegando, tarde o temprano. Esto también les va a poder generar ventanas de oportunidad para poder estar obteniendo ciertas cartas porque no aguantan el ritmo del juego competitivo, porque muchos jugadores no las están volteando a ver, porque no es lo que se está jugando actualmente. Así que sería bastante bueno que estuvieran revisando las cartas para poder estar aprovechando todo lo que acaba provocando tener un deck en el juego que sea tan potente. Históricamente, las estrategias que de alguna forma no dejan jugar al oponente son las que están más golpeadas o las que por alguna razón no se les entregan más piezas. Hemos tenido múltiples ejemplos de esto a lo largo de la historia del juego. Estrategias como Ritual Beast o Infernity tuvieron o tienen incluso hoy en día golpes que no se pueden explicar fuera de que acaban siendo prácticamente juegos y turnos tan largos que es un juego en solitario. Menciono esto porque tenemos una situación bastante peculiar respecto a lo que va a estar presentando Kashtira. Kashtira tiene un nivel de poder como no lo hemos visto en la historia del juego. El hecho de poder dejar al oponente sin jugar, sea al estar bloqueando sus zonas de campo, sea poder meterse con el extra deck, sea incluso a través de removerle prácticamente todo su deck e incluso hacerlo boca abajo para que ni siquiera haya opciones de poder estar capitalizando de esto mismo, dan todas las características de un deck demasiado potente que tendría que ser golpeado lo antes posible o que tenga un periodo de vida bastante corto. No obstante, esto también lo podríamos estar diciendo de algunas otras estrategias que acaban siendo tan fuertes y tan competitivas que debieron de haber recibido este mismo trato, como lo tenemos con Shizu Tear Laments, y hasta el día de hoy estamos a la espera de un golpe. No obstante, es una nota competente a tener en mente. Nunca hemos tenido la certeza de que alguna carta o no pueda ser golpeada. Incluso para nosotros TCG esto es algo mucho más marcado. Muchas veces acaban entregando golpes que se sienten muy extraños, pero que acaban dejando obsoletos muchas estrategias competitivas o que se ahorran muchos golpes, así lo comparamos a lo que se entregó para UCG. Pero también es otro punto que vale la pena tener en mente. No son muchas estrategias que reciben soporte a través de este set. Está muy marcado que la historia de Fallen of Albas, de Visas Starfrost y algunas estrategias afortunadas como constructores de decks o algunos decks viejos como Galaxy y Ninja son los afortunados. Afortunadamente sí tenemos algunas cartas un tanto genéricas, pero son demasiado específicas o van a ser tan buscadas que por lo mismo muchos jugadores no van a estar persiguiendo este set. No obstante, por lo ya explicado, este set es espectacular. Simplemente el momento de juego, el deck más competitivo, no deja que se pueda estar viendo este potencial por completo. Por ende, en definitiva, Photon Hypernova es un set impresionante, pero el abismo de poder que tenemos entre Shizu Tear Laments a máximo poder que por alguna razón todavía tenemos legal en el juego, al siguiente o los siguientes decks que acabarían siendo Kashtira, Floowandereeze, Sprite en cualquiera de sus versiones y cualquier otro deck que quieran acabar proponiendo, es un abismo de diferencia como para poder estar diciendo o justificar que este set acaba siendo mucho mejor. Para responder a la pregunta sobre si comprar cerrado, suelto, cuánto y por qué, por las razones ya expuestas y sobre todo por la distribución de rareza, lo mejor es que se acerquen al producto a través de cartas sueltas. De esta forma van a poder estar consiguiendo exactamente las cartas que necesitan, van a poder estar eliminando cualquier elemento de azar e incluso así van a poder estar maximizando el obtener cartas de poder, arquetipos específicos, cartas de tipo tech, cartas con muchísimo potencial y que se puedan estar ahorrando muchas cartas que quizás para el futuro puedan llegar a tener muchísimo valor, como acaban siendo los Gold Pride o los Wave Bridge, pero para lo que tenemos de certeza para el juego inmediato, estas simplemente no van a acabar cumpliendo con nada. A favor de comprar el producto cerrado tenemos los elementos que siempre mencionamos, el placer de abrir productos cerrados solamente por hacerlo, aún sabiendo que se pueden ir a pérdida rápidamente,
constantemente, el poder estar apoyando a su tienda o vendedor favorito, el intentar buscar una carta Starlight Rare, que con el costo de la caja fácilmente pueden hacerse acreedores de una carta del All-Star Promotion, que ya sabemos que esta promoción también sigue para 2023. De forma adicional, un elemento de por qué sería valioso estar comprando las cajas cerradas es que tiene muchísimas cartas genéricas de baja rareza y van a poder obtener todas estas de forma bastante simple, que si bien va a depender mucho de una lista de cómo se acabe desarrollando el juego competitivo, este no acaba siendo un elemento menor. Para el específico caso de Photon Hypernova, ya que todo está concentrado en las altas rarezas, incluso va a haber cajas que sean espectaculares que les den 2 cartas de rareza secreta y 4 ultras que sean de las más buscadas, pero del otro lado de la ecuación también van a estar esas otras cajas que no les den valor en absoluto. Un elemento a mantener en mente de por qué deberían de estar avanzando por Photon Hypernova, sea cerrado o suelto, es que este es el producto más lejano a recibir una reimpresión. Hay que recordar que los productos principales obtienen sus reimpresiones usualmente a través del producto que es la Megalata, y la Megalata reimprime los sets principales que tuvimos para el año anterior. Para la Megalata de 2021 tuvimos los sets principales de 2020, para la de 2022 los de 2021, por lo cual el producto que tendría que estar reimprimiendo los productos principales de 2023, incluyendo Photon Hypernova, tendría que ser la Megalata de 2024. Esto nos pone a más de un año y medio en el futuro de que estas cartas sean reimpresas, o al menos la gran mayoría de estas, y si hay alguna o algunas cartas que van a necesitar, es mucho mejor que las estén obteniendo en este punto, en el momento de lanzamiento, incluso cuando hay muchas más de estas, que es mucho más fácil de poder conseguirlas, a que si van a tener que estar esperando hasta el lanzamiento de estas cartas. Aunado a esto está el consejo de que avancen por las cartas que consideran más útiles y las más costosas. Las que no acaban siendo tan buscadas como cartas de rareza super las pueden estar buscando después, a menos de que sean cartas absolutamente necesarias como lo vimos con los Bestial, pero ya que no hay ninguna carta en este set que tenga esa garantía, entonces tendrían que avanzar por las cartas de rareza secreta y ultras, porque estas serían las primeras en desaparecer y las que van a tener un precio mucho más alto, no importa qué. Para notas y comentarios finales, Photon Hypernova se está entregando en un periodo de tiempo increíblemente desafortunado. Tiene todos los elementos para ser uno de los sets más impresionantes del año, arquetipos potentes, muy buen soporte, cartas genéricas, cartas con muchísimo potencial, pero estamos a la sombra del formato de Ishizu Tearlaments y no tenemos idea de cuándo vaya a acabar. Incluso tenemos la desafortunada evidencia de OCG que ya tiene golpes impresionantes de incluso tener prohibido algo como Kid Kalos, y esta estrategia sigue manteniendo su estatus del mejor deck del formato por mucho, así que no sabemos cómo vayan a lucir sus golpes para nosotros TCG, cuándo se vayan a entregar estos golpes y qué tan certeros van a acabar siendo estos mismos. Pero el gran problema de todo esto es que acaba eclipsando todo lo que se está entregando a través de Photon Hypernova. No obstante, teniendo en mente esto, tarde o temprano Photon Hypernova se va a acabar haciendo un producto mucho más importante, y esto les va a dar muchas ventanas de oportunidad para poder estar obteniendo cartas muy valiosas o cartas muy potentes ahora mismo que la mayoría de los jugadores no las están volteando a ver, precisamente porque este formato se siente como un absoluto. Sería muy inteligente que estén revisando todas estas cartas, que consideren en cuáles tienen que tomar la bala para que puedan estar sacando el máximo provecho de Photon Hypernova ahora mismo, que no acaba siendo un set que modifique por completo el juego a dentro de algunas semanas, algunos meses, cuando por fin se entregue la lista o las listas que modifiquen el formato por completo y todos estén volteando a ver de nuevo todo el contenido del set. El set es y será mucho más importante conforme pase el tiempo. Es bastante desafortunado que dependamos de las listas, pero hay muchos momentos del juego en el cual esto acaba siendo una realidad. También es bastante impresionante que ya tenemos 3 sets al hilo que acaban marcando una revolución, siendo Power of the Elements, Darkwing Blast y Photon Hypernova. Va a ser muy interesante la entrega de Cyberstorm Access para saber si las 20 cartas de complemento o incluso a través de movimientos en la lista o cartas originales de TCG se puede mantener esta buena racha. Photon Hypernova en definitiva no entrega cartas para cualquiera, pero para las estrategias afortunadas es un antes y después, y de nuevo por el momento del juego en el cual estamos presenta muchísimas oportunidades que tienen que estar aprovechando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece Photon Hypernova. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿En qué cartas están interesados? ¿Y cómo planean avanzar por este producto? ¿Se ha cerrado y a través de comprar cuántas cartas o a través de producto suelto y enfocado en cuáles? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.